Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogur. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, Maríajo. Pues acompañándonos hoy en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de tumores geniturinarios, que es el doctor Víctor Sacristán, del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Bienvenido, Víctor, a este podcast. Muchísimas gracias, Begoña, María José. Muchísimas gracias por la invitación y a Sogur en general por permitirme estar aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes sobre cáncer renal que se han presentado en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica, que sabéis se ha celebrado del 29 de mayo al 2 de junio en Chicago. Así que, Víctor, ¿qué destacarías en cáncer renal en este congreso? Bueno, pues lo que ha dado de sí este Congreso de ASCO 2025 en lo que a cáncer renal se refiere, no va a cambiar nuestra práctica clínica habitual, pero sí que hay pues, datos interesantes, ¿no? Y ya un poco metiéndonos en faena, empezaré un poco por la enfermedad localizada. En este Congreso se han presentado los datos a 5 años del estudio Keynote 564, en donde, como sabéis, se incluían a pacientes de cáncer renal localizado de alto riesgo y se le autorizaban a recibir pembrolizumab o placebo durante un año. Sabemos por congresos anteriores que este estudio es positivo en su endpoint primario, que era la DFS, pero también en supervivencia global. Lo que nos aporta este Congreso de ASCO de 2025 es que se actualizan los datos en cuanto a que se observa una reducción del 29% en riesgo de recaída, una DFS con una hazard ratio de 0,71 y un 34% de menor riesgo de muerte. Por lo tanto, este congreso nos conviene a confirmar y consolidar que un año de pembrolizumab en esta población de alto riesgo es el estándar de tratamiento. Además, añade datos interesantes en cuanto a que no se observan nuevas toxicidades, sigue habiendo un 18% de discontinuaciones del tratamiento y algo interesante es que casi un 20% de estos pacientes tratados con pembrolizumab pudieron recibir un tratamiento de rescate local con cirugía o con radioterapia a la progresión de la enfermedad, ¿no? Sin necesidad de un tratamiento sistémico. También algo interesante es ver que casi un 28,7% de los pacientes incluidos recibieron inmunoterapia a la progresión, lo que da todavía más valor a estos datos de supervivencia. Víctor, a mí también me llamó mucho la atención, bueno, aparte de que, como tú dices, consolida el tratamiento adyuvante del cáncer renal con datos ya de seguimiento más largos, no hay tampoco diferencia en la toxicidad también a largo plazo y un 18% de abandonos que has comentado. Y lo que sí que nos ha llamado toda la atención es ese porcentaje de pacientes que recaen y se puedan rescatar con cirugía o con radioterapia. Y eso un poco también se habla, ¿no?, de que la adyuvancia con inmunoterapia en cáncer renal podría cambiar un poco la historia natural, ¿no? Y probablemente eso impacta también en los resultados a largo plazo, ¿no? ¿Qué opinas? Pues la verdad que yo creo que sí y que probablemente este tratamiento de adyuvancia con pembrolizumab nos orientará o quizás veremos más adelante pacientes con un IMDC más bajo, ¿no? Por esta progresión más a largo plazo que nos soporta el pembro, ¿no? Quizás también pues aquellos pacientes pues con metástasis pulmonares pequeñas que se van reproduciendo, pues muy probablemente gracias a haber recibido una adyuvancia podamos ir rescatándolos y quizás librándoles de un tratamiento sistémico y potencialmente tóxico, ¿no? Que al final es lo importante en estos pacientes, ¿no? Oye, ¿hay algún dato en el estudio que diga cuánto tiempo de media pasa desde que terminan la adyuvancia hasta que hacen el tratamiento con inmuno de nuevo? Yo no lo he leído ese dato, la verdad, pero bueno, se habla de 6 meses. Bueno, categorizar un poco entre 6 meses, 12 meses, yo creo que está ahí un poco el debate, ¿no? El cuándo retratar o si los 6 meses se parecen pocos o si los 12 hay quien dice que son muchos, ¿no? Pero yo la verdad que en un paciente, desde luego que progrese pues durante la adyuvancia, evidentemente no creo que sea candidato a un tratamiento con inmuno y quizás entre los 6 y 12 meses es donde está supuestamente el debate, ¿no? De cómo vamos a tratar a esos pacientes. También influirá el lugar de recaída, pues evidentemente no será lo mismo pues eso, una metástasis pulmonar, como comentaba antes, que una metástasis ósea, quizás no rescatable con cirugía. Entonces, bueno, yo creo que veremos en cuanto empecemos a tener más datos de pacientes en vida real que progresan,
pues lo que los oncólogos les administramos, ¿no? ¿Algún paciente que tú a día de hoy, dentro de las categorías incluidas, no te sientas tan cómodo ofreciéndole la adyuvancia por el riesgo-beneficio o todos los que están incluidos te sientes cómodo? A ver, desde luego los pacientes con enfermedad metastásica resecada, a pesar de que sí que tuvieron un mayor beneficio, eran un porcentaje mucho menor de pacientes incluidos. Entonces, bueno, quizás esos pacientes resecados, a lo mejor en 2 localizaciones, esos pues seguramente se beneficien. Quizás en un paciente pues algo mayor, con un PT2 grado 4, quizás ahí pues bueno, te lo pienses un poco porque la inmuno, a pesar de ser un tratamiento bien tolerado, pues casi un 20% de discontinuaciones está ahí. Quizás a lo mejor pues eso, un paciente más mayor, con un tumor de muy bajo grado, muy típico del cáncer renal incidental, quizás ahí pues te lo seguirías planteando, aunque a día de hoy pues el estándar incluye todos estos pacientes, ¿no? Puedes Seguimos si continuar. queréis, ¿no? Bueno, con respecto a la enfermedad avanzada, primeramente se han presentado el análisis final del Checkmate 214, análisis a 9 años, que como sabéis, aleatorizado a los pacientes metastásicos a nivo-IPI frente a sunitinib y, como observamos y ya sabemos en este estudio, evidentemente positivo, el estudio aporta en este caso la actualización de la evidencia de un mayor seguimiento con esta doble inmunoterapia para el cáncer renal, con un casi 30% de pacientes vivos a 9 años, en intermedio pobre riesgo, ¿no? Es todo un hito en el cáncer renal y algo interesante presentado por Motzer es la mediana de la duración de la respuesta, ¿no? Que va más allá de los 70 meses, es decir, nuestros pacientes que responden lo hacen durante mucho tiempo, ¿no? Es algo que venimos observando, pero que se confirma con este análisis final del Checkmate. Y en estos 40% de pacientes que obtenemos respuesta, esta mediana de seguimiento, como digo, y de respuesta es muy larga, ¿no? Por tanto, se refuerza que los pacientes que responden lo hacen durante mucho tiempo. Además, también se confirma un beneficio robusto en estos pacientes de un IMDC intermedio pobre y, entre comillas, diré aceptable en favorables, ¿no? Puesto que la curva parece que se quiere revertir a 9 años a favor de la combinación de nivo-IPI y que sustenta su uso como estándar en primera línea en pacientes con intermedio pobre. Sobre todo cuando buscamos la durabilidad y la potencial búsqueda de una respuesta completa. El perfil de toxicidad es estable a lo largo del tiempo. Sabemos que esta combinación se tolera bien, tiene una menor tasa de eventos adversos grado 3-4 que el sunitinib y con periodos documentados de vida libre de fármacos y una buena calidad de vida en estos pacientes. La eterna duda, ¿no?, será qué haremos en un futuro con los pacientes con un IMDC de 0. Continuando con la enfermedad avanzada, en primera línea de tratamiento se presentan los datos del Stellar 002. Es su fase 1b, que es no aleatorizado, simplemente es una prueba de concepto. Son 2 ramas, unos pacientes recibieron zanzalitinib más nivolumab y la otra rama zanzalitinib-nivo con relatlimab, LAG-3. Eran 40 pacientes por brazo y se incluyeron un 25% de pacientes con un IMDC favorable y un 75% de pacientes con una enfermedad intermedia o de bajo riesgo, sobre todo con enfermedad ganglionar y con enfermedad pulmonar. La toxicidad de esta combinación de un grado 3-4 del 30% y aunque manejable, puesto que se basaba en hipertensión y diarrea como eventos adversos grado 3 más comunes, lo que se observa a nivel de respuesta es una tasa de respuesta de un 63% para zanzanibo con una PFS de 18,5 meses versus el triplete de zanzanibo-relatlimab con una tasa de respuesta del 40% y una PFS de 13, que como veis es inferior. Y por lo tanto, este estudio lo que nos viene a aportar es que por ahora los tripletes en la combinación de cáncer renal metastásico en este escenario todavía no aportan nada a un doblete de inmunoterapia junto con TKI. Yo tenía una pregunta con respecto al 214 sobre los pacientes de buen pronóstico, ¿no? Teniendo estas curvas que han aparecido ahora con el análisis final, ¿te plantearías en algún paciente de buen pronóstico iniciar con nivo-IPI? La verdad que es complejo porque claro, realmente el estudio no te lo avala como para ello, pero sí que es verdad que como bien dices, ¿no?, estos últimos datos
Quizás aquellos pacientes pues, con un IMDC de 1, 0, muy raspado ahí entre 0 y 1, que quizás pues, han progresado rápidamente. Yo creo que quizás a lo mejor en estos pacientes se podría valorar aquellos pacientes donde quieres también a lo mejor buscar una respuesta completa, aquellos pacientes con enfermedad pulmonar pequeña, por ejemplo, enfermedad ganglionar. Yo ahí buscaría intentar optimizar la respuesta completa de estos pacientes. Desde luego viendo la duración de la respuesta que obtenemos con estos pacientes, ¿no? Porque al final puedes ir raspando, ¿no? Te quiero decir que muchas veces, ¿no? Pues anemia por debajo del límite inferior de la Claro, normalidad, ¿no? Pues bueno, un 11,9, exacto. no estoy en medio, ¿no? Yo creo que ahí puedes intentar ahí buscar un poco si progresó un poco antes, si no, si fue el primer TAC, si fue el segundo, si en el junio tenía anemia o no, es lo que dices. Quizás ahí, pues como por desgracia carecemos de biomarcadores y son biomarcadores clínicos, pues un poco también el ojo de cada oncólogo o oncóloga, pues quizás nos pueda ayudar un poco, ¿no? Desde luego en esos pacientes que están más tirando a ser un intermedio que un favorable es donde me lo plantearía más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo esto es muy controvertido porque el análisis en la parte de buen pronóstico era exploratorio. O sea que realmente es como tú Claro. dices, no valida la posibilidad de uso. Otra cosa es que tú fuerces, como dice Bego, porque Claro. también por otro lado, estos pacientes también a veces van muy bien con el TKI. Y lo Sí, cierto es que es verdad que a veces la progresión es más alta con el ipinivo que con el TKI y luego que también algunos hacen una toxicidad. sí, que a Que sí, que a pesar lo de mejor lo curamos, pero Sí, que a pesar de que, bueno, que efectivamente el Checkmate ofrece datos de duración de respuesta muy buenos, pues todos tenemos en nuestra consulta pacientes con TKIs que de larga evolución y muchos que en respuesta, super respuesta mantenida. Entonces, bueno, claro, académicamente no deberíamos de hacerlo, pero igual individualizando, no en todos los pacientes, pero quizás en alguno sí se pueda beneficiar de la combinación. Lo que pasa es que es apetecible por la calidad de vida, ¿no? Que aunque el TKI te dé menos toxicidad grave, al final también es mucho más molesta. El TKI también es un tratamiento de mantenimiento, que tampoco es fácil, ¿no? Y también dependiendo del TKI que te dejan utilizar. Que, claro, utilizar SUTEN en primera línea frente a Nivo-IPI, Sí, pues realmente te apetece más la inmuno, ¿no? a día de hoy parece que se queda muy corto, la verdad. Muy corto y muy tóxico. O sea que sí, la verdad que eso es ahí más a favor de tirar hacia el inmuno. Desde luego que sí que apetece más, pero bueno. Bueno, pues si quieres, seguimos con segunda línea. En cuanto a la segunda línea y sucesivas líneas, se han presentado datos del estudio LeadSpark 004. Se presentan datos a 5 años de este estudio fase 2 de un brazo único y recordad que se incluían pacientes con mutaciones en línea germinal de von Hippel-Lindau, con tumores asociados como cáncer renal, hemangioblastomas y tumores neuroendocrinos pancreáticos naif de tratamiento y que recibían belzutifan 120 miligramos diarios. Sus objetivos primarios eran la tasa de respuesta de cáncer renal asociado a von Hippel-Lindau y datos a 5 años interesantes es que continúan, ¿no? Continúan observando tasas de respuestas muy favorables, con un 70% de tasas de respuestas, con un 7% de respuestas completas. La verdad que algo muy importante en la mitad de los pacientes que se mantienen en el estudio, ¿no? De los 60 pacientes, 35 pacientes continúan todavía en el estudio después de 5 años. Resaltar las toxicidades básicas de los inhibidores de HIF-2 alfa. Un 13% de los pacientes tuvieron toxicidad grado 3 en forma de anemia. Siguiente estudio de combinación, en este caso, de un nuevo inhibidor HIF-2 alfa, como es casdatifan, junto con cabozantinib, estudio ARC-20, en donde se demuestra esta sinergia de HIF-2 alfa más TKI. Se presentan datos de esta cohorte de expansión del estudio fase 1, donde pacientes tras progresión en inmunoterapia, bien en primera línea o bien en adyuvancia, fueron tratados con casdatifan 100 miligramos más cabozantinib a dosis de 60 miligramos al día. En este estudio se evaluó la seguridad y eficacia preliminar de esta combinación y se incluyeron 42 pacientes, siendo la mayoría de un riesgo intermedio.
Hay que resaltar que un 60% de los pacientes recibieron solo inmunoterapia en el contexto de adyuvancia y un 40% combinaciones de inmunoterapia con TKI. Con todo esto, se obtienen tasas de respuesta de un 46% y resaltar eso sí que esta combinación y a esas dosis que os he mencionado es una combinación tóxica, pero habrá que aprender a manejarlo con reducciones de dosis, como realizaron los autores en el estudio, ¿no? Se redujeron dosis de hasta un 24% de casdatifan y en un 38% de los pacientes que recibieron cabozantinib. En estos casos, las toxicidades, sobre todo digestivas y de hipertensión y dérmica, se pudieron controlar. Por último, en cuanto a segunda línea y sucesivas, destacar dos pósters presentados de inhibidores de tirosinquinasa junto con inmunoterapia en segunda línea de cáncer renal. El primero de ellos, el CONTACT-03, presentado por la doctora Suárez. Se presentaron estos análisis post-op de este fase 3 de eficacia y seguridad de cabozantinib más atezo tras un tratamiento basado en inmunoterapia. Se destaca sobre todo toxicidades grado 3-4 de cabozantinib en un 48% y de la combinación de cabo-atezo de un 58%. Por último, el Tinibo-2, como sabéis, Pivozanib más menos nivolumab en segunda línea. Se presentaron los datos actualizados en un contexto moderno de una primera línea con combinaciones de inmunoterapia más TKI previos. Como sabéis, las PFS no fueron significativas y la tasa de respuestas de esta combinación en segunda línea se movían entre un 22 y un 32% dependiendo de qué línea previa de tratamiento llevaron nuestros pacientes. Por último, datos de lo que podríamos llamar otros tratamientos, terapias celulares y otros. Se han presentado datos del estudio TRAVERSE, tratamiento con CAR-T en cáncer renal. Este es un estudio fase 1 en pacientes muy pretratados donde se estudia la eficacia y la seguridad de ALLO-316, que es una terapia celular CAR-T halogénica dirigida a CD70. Y esto se mide mediante inmunohistoquímica. Era, como os comentaba, pacientes muy pretratados incluidos en este estudio. Todos recibieron una media de 4 líneas de tratamiento. El 59% recibió 3 o más TKIs y el 32% recibieron prácticamente todo lo posible para el cáncer renal, incluyendo belzutifan. Con todo esto y con solo una única infusión de ALLO-316 con la terapia linfodeplectiva previa, se obtuvieron una tasa de respuestas del 31% y respuestas profundas desde el inicio de esta única infusión. En cuanto a las toxicidades clásicas de la terapia celular y CAR-T, neutropenias grado 3, 68%, anemias grado 3 del 41% y trombopenias también grado 3 del 27%. Mucha toxicidad hematológica, pero bajos porcentajes de síndrome de alteración de citoquinas. Siguiente estudio de la microbiota. Es un primer estudio generador de hipótesis, eso sí, donde se plantea un nuevo biomarcador a nivel de la microbiota, el MAdCAM-1, con un racional muy interesante donde la disbiosis intestinal regula o desregula, mejor dicho, los niveles intestinales y en heces de MAdCAM-1 y los niveles séricos serían subrogados de estos niveles en heces, por lo tanto, lo podemos medir en sangre. Se presentan datos de pacientes obtenidos del Javelin 101, por lo tanto, ojo, son datos retrospectivos, pero eso sí, con resultados interesantes. ¿Por qué? Pues porque niveles séricos más altos de MAdCAM-1 se asociaron a una mejor supervivencia, independientemente de si recibieron avelumab axitinib o bien sunitinib dentro de, como os comentaba, el estudio de Javelin 101. En cuanto a biomarcadores, no grandes novedades. Se han abierto la posibilidad de nuevos biomarcadores investigados en el estudio de neoadyuvancia NeoAVAX, donde en este análisis exploratorio de biomarcadores la densidad de células T, CD8 y CD39 positivos después de un tratamiento de neoadyuvancia con inmunoterapia se asocia a una mayor DFS, algo similar que se ve en melanoma. También se han presentado datos del microambiente tumoral del CheckMate 9, en donde el uso de biomarcadores en tumor y en sangre periférica junto con tecnología de machine learning para interpretarlo junto con modelos multivariables, multiómicos que pueden mejorar la predicción de la respuesta a nuestros pacientes. Por último, se continúa afirmando que niveles elevados de KIM1 corresponden con un mal pronóstico en cáncer renal.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por tu estupendo resumen y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias a vosotros.